Konnichiwa, soy Isabella. O debería decir, soy el fantasma de Isabella. Porque legalmente, para mi esposo y para el gobierno japonés, estoy muerta. ¿Alguna vez has confiado tu vida a alguien? ¿Alguna vez has mirado a tu pareja y has pensado, si el mundo se acaba, él me salvará? Yo lo hice. Y ese fue mi error fatal. Hoy voy a contarles cómo sobreviví al día más aterrador de mi vida, no gracias a mi esposo, sino a pesar de él. Esta es la historia de cómo un terremoto de magnitud 9.2 destruyó Tokio, y cómo mi matrimonio se derrumbó incluso antes de que el primer edificio cayera. Hace 3 años me mudé a Tokio con Kenji, un exitoso desarrollador inmobiliario. Vivíamos en un ático espectacular en el distrito de Minato, con vistas a la torre de Tokio. Kenji era un hombre meticuloso, frío y obsesionado con el control. Su mayor miedo no era perderme a mí, sino perder su seguridad. Japón es un país hermoso, pero vive bajo la sombra constante de los desastres naturales. Por eso, cuando compramos el apartamento, Kenji insistió en instalar una habitación del pánico personalizada. No era una habitación cualquiera. Era una fortaleza. Paredes de aleación de titanio, sistema de filtración de aire independiente, generador propio, y comida y agua para sobrevivir un mes. Es nuestra póliza de seguro, Isabella, me decía mientras me enseñaba el panel de control biométrico. Si llega el Big One, estaremos seguros aquí dentro mientras el mundo arde afuera. Me sentía protegida. Me sentía amada. Qué ingenua fui. Ayer por la noche, Kenji llegó temprano a casa. Traía a Yumi, su nueva asistente personal, una chica joven y tímida que siempre bajaba la mirada cuando yo entraba en la habitación. Tenemos que revisar unos contratos urgentes para el proyecto de Osaka, dijo Kenji, sin siquiera besarme. Cenaremos en el despacho. No nos molestes. Asentí y me fui a la sala de estar a leer un libro, mirando las luces de neón de la ciudad a través de los ventanales gigantes. La ciudad parecía tranquila. Demasiado tranquila. A las 11:42 de la noche, el mundo cambió. Primero fue el sonido. No fue un temblor. Fue un rugido profundo, gutural, que parecía venir del centro de la tierra. Como si un monstruo gigante estuviera despertando bajo el asfalto. Inmediatamente después, sonó la alarma. Esa alarma terrorífica que todos en Japón conocen, el sistema de alerta temprana de terremotos, EEW, en mi teléfono y en los altavoces de la ciudad. Hisin desu. Hisin desu. Es un terremoto. Es un terremoto. El suelo dio una sacudida vertical tan violenta que me lanzó del sofá contra la mesa de centro de cristal. Sentí el dolor agudo en mi hombro, pero la adrenalina lo borró al instante. El edificio, una torre de 50 pisos, empezó a oscilar. No era el balanceo suave al que estaba acostumbrada. Era un movimiento violento, crujiente. Las luces parpadearon y se apagaron. Los muebles empezaron a deslizarse por el suelo como si estuvieran poseídos. Se oía el estruendo de cristales rotos, alarmas de coches y gritos lejanos. Kenji. Grité, intentando ponerme de pie mientras el suelo se inclinaba bajo mis pies. Kenji, el búnker. Gateé por el pasillo. Era difícil avanzar. La gravedad cambiaba cada segundo. Cuadros caros caían de las paredes, jarrones se hacían añicos a mi alrededor. Llegué a la puerta del despacho. Estaba abierta. No había nadie. Al búnker. Me dije a mí misma. La habitación del pánico estaba al final del pasillo principal, escondida detrás de un panel de madera falsa. Me levanté y corrí, tropezando, golpeándome contra las paredes que parecían querer aplastarme. El ruido era ensordecedor, como estar dentro de un motor de avión que explota. Vi la puerta del búnker. Estaba abierta. Una luz cálida y segura salía de su interior. Gracias a Dios. Pensé. Estaba a 5 metros. 4 metros. Vi a Kenji dentro. Estaba de pie junto al panel de control interior. Me vio. Nuestros ojos se cruzaron. Esperaba ver preocupación. Esperaba ver una mano extendida gritando, «Corre, Isabella». Pero lo que vi fue una calma helada. Una determinación monstruosa. Kenji levantó la mano y presionó el botón rojo grande en la pared. «No», grité. Me lancé hacia adelante,
pero fue demasiado tarde. La pesada puerta de acero hidráulico comenzó a deslizarse con un siseo neumático. Llegué justo cuando se cerraba. Golpeé el metal con mis puños. Kenji. Abre. Estoy aquí. Kenji. La puerta se selló con un clank final y hermético. Pero la puerta tenía una pequeña ventana. Un rectángulo de cristal blindado de 10 centímetros de grosor, diseñado para ver el exterior. Me pegué al cristal, jadeando, con el polvo del techo cayendo sobre mi pelo. Dentro, todo era paz. Las luces de emergencia estaban encendidas. Había silencio. Y entonces la vi. Yumi, la asistente. Estaba sentada en el banco acolchado, temblando, abrazando una botella de agua. Kenji se acercó a la ventana. Me miró a través del cristal. Yo estaba al otro lado, en el infierno, con el edificio crujiendo y desmoronándose. Él estaba en el cielo, seguro. Kenji. Grité, aunque sabía que el cristal era a prueba de sonido. Abre la maldita puerta. Nos vamos a morir aquí fuera. Kenji señaló un pequeño altavoz junto a la puerta, en mi lado. El intercomunicador. Presionó un botón en su lado. Su voz sonó metálica y distorsionada, pero perfectamente clara entre el caos. Lo siento, Isabella, dijo. No parecía triste. Parecía un hombre de negocios cancelando una reunión molesta. Los cálculos de soporte vital, el generador de oxígeno, el reciclador de agua, están optimizados para 2 personas durante 30 días. Si entras tú, seríamos 3. Los recursos se agotarían en 15 días. No es suficiente tiempo si el rescate tarda. ¿De qué estás hablando? Lloré, golpeando el cristal. Soy tu esposa. Saca a esa mujer. Déjame entrar. Kenji miró a Yumi y luego me miró a mí. Yumi está embarazada, Isabella, dijo. El mundo se detuvo. Incluso el terremoto pareció detenerse por un segundo. Lleva a mi hijo. Mi heredero. Tú, bueno, tú y yo nunca funcionamos realmente, ¿verdad? Es una cuestión de lógica, querida. Tengo que proteger mi linaje. Tú eres prescindible. Te voy a matar. Grité, arañando el cristal inútilmente. Kenji, abre ahora mismo. Adiós, Isabella. Intenta buscar un triángulo de la vida debajo de la mesa del comedor. Dicen que funciona. Buena suerte. Kenji soltó el botón del intercomunicador. Lo vi girarse. Lo vi rodear a Yumi con sus brazos. Lo vi darle la espalda a la ventana. Le dio la espalda a mi muerte. En ese momento, una explosión sacudió el edificio. Probablemente una tubería de gas. El techo del pasillo, justo encima de mí, emitió un crujido final. Miré hacia arriba. Una viga de hormigón se estaba desprendiendo. No tuve tiempo de coger. No tuve tiempo de rezar. Solo tuve tiempo de mirar una última vez la luz cálida a través de la ventana del búnker, el lugar donde mi esposo me había dejado para morir como un perro callejero. La oscuridad cayó sobre mí. El peso del mundo aplastó mi cuerpo. Y luego, silencio. No sé cuánto tiempo pasé en la oscuridad. El tiempo no existe cuando estás enterrada bajo toneladas de hormigón y acero. Solo existe el dolor y el silencio. Desperté con la boca llena de polvo y un sabor metálico a sangre. Intenté moverme, pero mi pierna derecha estaba atrapada bajo algo pesado. No sentía dolor, lo cual era mala señal. Probablemente estaba entumecida o rota. Al principio, lloré. Lloré por el miedo, por la oscuridad asfixiante, por la sed que quemaba mi garganta como fuego líquido. Pero luego, el llanto se convirtió en algo más sutil. Se convirtió en rabia. Visualicé la cara de Kenji al otro lado del cristal. Su expresión tranquila. Su mano sobre el hombro de Yumi. Es una cuestión de lógica, había dicho. Esa frase se repitió en mi mente como un mantra. Lógica. 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 La lógica decía que yo debería morir aquí. Que el oxígeno se acabaría o que una réplica terminaría de aplastarme. Pero el odio es un combustible poderoso. Decidí que no iba a morir. No podía morir. Si moría, Kenji ganaba. Si moría, él saldría de ese búnker en unas semanas, jugaría el papel del viudo afligido,
cobraría mi seguro de vida y criaría a su hijo bastardo con mi dinero. No, susurré con la voz rota. No te voy a dar ese gusto, maldito. Pasaron horas. Tal vez días. Bebí el agua sucia que goteaba de una tubería rota cerca de mi cabeza. Comí polvo. Y entonces, escuché algo. ¡Guau! ¡Guau! Un ladrido. Lejano, pero inconfundible. Aquí. Intenté gritar, pero mi voz era un susurro. ¡Ayuda! Golpeé una vaga de metal con una piedra que tenía a mano. Clang, clang, clang. El ladrido se acercó. Luego escuché voces. Voces humanas. Kokon y Iruzo. Aquí hay alguien. Gritó una voz masculina en japonés. Luz. Un rayo de luz de linterna atravesó una grieta en los escombros y me cegó. Señora, aguante. El equipo de rescate está aquí. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Recuerdo el dolor insoportable cuando movieron la viga de mi pierna. Recuerdo el ruido de las sierras cortando metal. Y recuerdo el aire fresco. El aire sucio, lleno de humo y polvo de Tokio, pero aire libre al fin y al cabo. Me sacaron en una camilla. Había luces de helicópteros, sirenas, gritos. El mundo era un caos. Un paramédico me puso una máscara de oxígeno. ¿Nombre? Me preguntó en inglés, al ver mis rasgos occidentales. ¿Puede decirme su nombre? Abrí la boca para decir Isabella Sato. Pero me detuve. Miré hacia lo que quedaba de mi edificio. Era una ruina retorcida. La parte superior, donde estaba el ático, había colapsado parcialmente, pero la estructura central seguía en pie. El búnker estaba allí, enterrado profundo, seguro, intacto. Kenji estaba vivo. Comiendo, bebiendo, esperando. Si decía mi nombre, las noticias lo reportarían. Kenji sabría que sobreviví. Y si sabía que sobreviví, intentaría terminar el trabajo o buscaría una excusa legal para destruirme antes de que yo pudiera hablar. Jane, susurré. Jane Doe. Me llevaron a un hospital de campaña improvisado en un parque cercano. Había miles de heridos. El sistema estaba colapsado. Nadie tenía tiempo para verificar identidades. Me trataron la pierna, una fractura limpia, por suerte, y me dieron analgésicos. Durante 2 días, fui una paciente anónima en una cama plegable, rodeada de extraños. Y entonces, vi las noticias en una televisión que habían instalado en la carpa. El presentador hablaba con tono grave. Las labores de rescate continúan en la Torre Minato. Se ha confirmado que el famoso magnate inmobiliario Kenji Sato está atrapado en su búnker de seguridad junto a una empleada. Han logrado establecer comunicación por radio. Están a salvo y tienen provisiones para semanas. Los equipos de rescate tardarán días en llegar a ellos debido a la inestabilidad de los escombros. La imagen cambió a una foto de Kenji. La foto del héroe superviviente. Y luego, el presentador añadió, lamentablemente, se cree que su esposa, la señora Isabella Sato, falleció en el colapso inicial. Su cuerpo no ha sido encontrado, pero dada la destrucción de la zona residencial del ático, las autoridades no tienen esperanzas. Ahí estaba. Mi obituario televisado. Para el mundo, yo era un cadáver bajo las piedras. Para Kenji, yo era un problema resuelto. Una sonrisa lenta y dolorosa se formó en mis labios agrietados. Kenji pensaba que estaba seguro en su fortaleza de acero. Pensaba que tenía comida, agua y tiempo. Pero no sabía que el fantasma de su esposa estaba ahí fuera. Y los fantasmas no necesitan oxígeno. Los fantasmas solo necesitan venganza. Esa noche, me escapé del hospital de campaña. Cojeando, con una muleta robada y la ropa sucia que llevaba puesta, me mezclé entre la multitud de desplazados. No tenía dinero. No tenía teléfono. Pero tenía algo mejor, conocía el secreto del búnker. Kenji me había explicado una vez, con su arrogancia habitual, cómo funcionaba el sistema de ventilación externa. Toma el aire de la superficie a través de un tubo camuflado en la terraza del edificio colindante, Isabella. Es indetectable. El edificio colindante no se había derrumbado. Miré hacia la torre en ruinas donde mi esposo esperaba ser rescatado como un rey. Disfruta de tu aire mientras puedas, Kenji, susurré.
Porque voy a asegurarme de que el rescate sea interesante. Me dirigí hacia las ruinas. No iba a salvarlo. Iba a darle una bienvenida que nunca olvidaría. El Big One había destruido la ciudad. Pero yo iba a destruir su vida. El edificio adyacente al nuestro, una estructura más baja y antigua, había resistido milagrosamente el temblor. Subí por la escalera de incendios exterior, ignorando el dolor punzante en mi pierna fracturada. Cada escalón era una tortura, pero la imagen de Kenji bebiendo vino mientras yo me asfixiaba bajo las piedras me daba una fuerza sobrehumana. Llegué a la azotea. El panorama era desolador. Tokio estaba a oscuras, solo iluminada por los incendios lejanos y los focos de los helicópteros de rescate. Me arrastré entre los escombros hasta encontrarlo. El sistema de ventilación externo del búnker. Kenji lo había camuflado inteligentemente detrás de unos tanques de agua falsos para que nadie supiera que allí abajo había un refugio millonario. Me acerqué. El zumbido suave y constante del motor eléctrico era el sonido más insultante que había escuchado jamás. Ese motor estaba bombeando aire fresco, filtrado y climatizado a 22 grados centígrados directamente a los pulmones del hombre que intentó matarme. Recordé el día que Kenji me mostró el sistema. Mira esto, Isabella. Tiene un panel de control externo de emergencia. Si algo falla adentro, se puede reiniciar desde aquí. Pero nadie lo sabe excepto yo, y ahora tú. Maldito arrogante. Su necesidad de presumir sería su perdición. Abrí la caja del panel de control con una barra de hierro que encontré en el suelo. Ahí estaban los interruptores. Luz. Agua. Oxígeno. Refrigeración. Comunicaciones. Mis dedos se posaron sobre el interruptor de oxígeno. Podría matarlos ahora mismo. Un simple clic y se asfixiarían en unas horas. Sería justicia poética. Pero no. Eso sería demasiado rápido. Demasiado fácil. Yo quería ver sus caras. Quería que supieran quién los había destruido. En su lugar, bajé la palanca de refrigeración. El zumbido del compresor se detuvo. El búnker estaba enterrado bajo toneladas de hormigón y tierra. Sin el aire acondicionado industrial, el calor generado por el generador eléctrico y los cuerpos humanos convertiría esa caja de acero en un horno en cuestión de horas. Iban a sudar. Iban a sufrir. Luego, busqué el cable coaxial que conectaba la antena de radio subterránea con el repetidor de la superficie. Kenji había estado hablando con las noticias, haciéndose la víctima. Saqué una navaja suiza que llevaba en el bolsillo de mi pantalón destrozado. Zas. Corté el cable. Se acabó la fama. Se acabaron las entrevistas de héroe. Ahora estaban aislados del mundo. Solos en la oscuridad caliente. Por último, vi el botón del intercomunicador de emergencia. Un sistema unidireccional pensado para que los equipos de rescate hablaran con los supervivientes desde la superficie. Presioné el botón y acerqué mis labios al micrófono sucio. Konnichiwa, Kenji, susurré. Mi voz sonó rasposa, pero clara. Esperé unos segundos. Imaginé el terror en sus ojos al escuchar una voz familiar saliendo de los altavoces de su fortaleza. ¿Quién es? La voz de Kenji llegó a través del pequeño altavoz de retorno, temblorosa y distorsionada. ¿Equipo de rescate? Me reí. Una risa seca y fría. No, cariño. El equipo de rescate está ocupado salvando a gente que merece vivir. Soy yo. El fantasma del pasillo. Isabella. Gritó él. Pude oír el pánico puro en su voz. Es imposible. Vi cómo el techo se caía. Estás muerta. Casi, Kenji. Casi. Pero cometiste un error de cálculo. Olvidaste que yo conozco tus juguetes mejor que tú. Hice una pausa para dejar que el miedo calara en sus huesos. Acabo de cortar el aire acondicionado. Y la radio. Nadie sabe que están ahí abajo excepto yo. Y yo no tengo prisa. Isabella, por favor. Intervino la voz de Yumi, llorando. Estoy embarazada. Hace calor aquí. No nos hagas esto. ¿Embarazada? Pregunté con sarcasmo. Bueno, espero que al bebé le guste el sauna. El oxígeno sigue fluyendo, tranquilos. No quiero que mueran.
Quiero que vivan lo suficiente para que yo pueda abrir esa puerta y mirarles a los ojos cuando la policía les ponga las esposas. Solté el botón del intercomunicador. Arranqué los cables del micrófono para que no pudieran suplicar más. Me senté junto al tubo de ventilación, agotada pero satisfecha. A lo lejos, vi las luces de un equipo pesado de las Fuerzas de Autodefensa de Japón, el ejército, acercándose a nuestra calle. Traían excavadoras y taladros industriales. Venían a buscar supervivientes. Me puse en pie, limpié un poco la sangre de mi cara y me preparé para mi mejor actuación. Iba a guiarlos directamente hacia el búnker. Pero no como la esposa salvadora, sino como la testigo principal de un intento de homicidio. El rescate estaba a punto de comenzar. Y Kenji Sato iba a desear haberse quedado enterrado para siempre. Cuando los equipos de las Fuerzas de Autodefensa llegaron a los restos de nuestro edificio, yo estaba esperándolos. Me vieron cojeando, cubierta de polvo, y corrieron hacia mí. «Señora, está herida», gritó un soldado. «Estoy bien», dije, señalando hacia los escombros. «Mi marido, Kenji Sato, está ahí abajo. En el búnker». La operación de rescate fue masiva. Al saber que el famoso magnate inmobiliario estaba vivo, llegaron helicópteros de noticias, focos gigantes y maquinaria pesada. Tardaron 4 horas en apartar las vigas de acero y llegar a la puerta del búnker. Yo me quedé allí, de pie, rechazando la atención médica. Quería estar en primera fila cuando esa puerta se abriera. «Estamos cortando los pernos», gritó el jefe de rescate. «Cuidado con la presión». Con un estruendo metálico final, la puerta hidráulica cedió. Los soldados la forzaron para abrirla. Una ola de calor nauseabundo salió del interior. El aire acondicionado llevaba horas apagado gracias a mi pequeña intervención en la azotea. El olor a sudor y miedo era insoportable. Primero salió Kenji. Ya no parecía el hombre de negocios impecable. Estaba empapado en sudor, con la camisa abierta, el pelo pegado a la frente y los ojos desorbitados por el pánico. Detrás de él, Yumi salió tropezando, pálida y al borde del desmayo. Cuando Kenji vio las luces y las cámaras, su instinto de superviviente se activó. Intentó componer una postura heroica. «Gracias», jadeó hacia los soldados. «Hemos sobrevivido. Fue un infierno ahí dentro sin ventilación». Entonces, me vio. Estaba parada junto al capitán del equipo de rescate, con los brazos cruzados y una mirada que podría haber congelado el monte Fuji. Kenji se detuvo en seco. Su mandíbula cayó. «¿Isabella?», susurró, como si viera un fantasma. «Isabella. Amor mío. Estás viva. Es un milagro». Corrió hacia mí con los brazos abiertos, intentando abrazarme para las cámaras. Quería vender la historia del reencuentro milagroso para tapar su crimen. Pero cuando estuvo a medio metro, levanté mi mano y le di una bofetada. Fue un sonido seco, fuerte, que resonó más que los taladros. La bofetada le giró la cara. El silencio cayó sobre la zona de rescate. Las cámaras hicieron fum. «No me toques», dije con voz gélida. «Y deja de actuar. Todos sabemos la verdad. Isabella, cariño, estás en shock», intentó decir, tocándose la mejilla roja. «No estoy en shock, Kenji. Estoy furiosa». Me giré hacia el capitán de policía que acababa de llegar. «Oficial», dije, señalando la puerta abierta del búnker. Mi marido me cerró esa puerta en la cara mientras el edificio se derrumbaba. Me dijo por el intercomunicador que solo había oxígeno para 2 personas. Me dejó morir para salvarse él y a su amante. Un murmullo de horror recorrió a la multitud. En Japón, el honor es todo. Y abandonar a tu esposa para morir es la deshonra máxima. Kenji se puso pálido. «Miente», gritó. La puerta falló. Fue un error mecánico. Yo intenté abrirla, pero se bloqueó. «Jamás te dejaría fuera». Sonreí. Había estado esperando esa mentira. Caminé hacia el panel de control interno del búnker, que ahora estaba visible. «¿Un error mecánico?», pregunté. «Qué extraño. Porque el registro del sistema dice otra cosa». Señalé la pantalla digital que parpadeaba en la pared. «Aquí está el registro de actividad, cierre manual iniciado por usuario, K. Sato.
Hora, 11:43 de la noche. Kenji retrocedió, acorralado. Y sobre el oxígeno, continué, mirando al jefe de bomberos. Capitán, ¿cuál es la capacidad real de este modelo de búnker? El capitán miró la placa de especificaciones en la puerta. Este es un modelo militar de grado A, dijo el capitán, mirando a Kenji con asco. Tiene capacidad de soporte vital para 8 personas durante 6 meses. La multitud estalló en gritos de indignación. No me dejó fuera por necesidad. No fue una decisión de vida o muerte. Había oxígeno de sobra. Me dejó fuera porque quería deshacerse de mí. Porque quería empezar una vida nueva con Yumi y su bebé, y el terremoto fue la excusa perfecta para un accidente lamentable. Me acerqué a Kenji una última vez. Intentaste enterrarme, Kenji. Pero olvidaste que yo soy la semilla. Ahora, tú eres el que está enterrado. La policía se acercó. Señor Sato, dijo el oficial. Queda detenido por intento de homicidio agravado y negligencia criminal. Mientras lo esposaban, Kenji lloraba. No lloraba por mí. Lloraba porque su carrera, su reputación y su vida habían terminado. En la sociedad japonesa, nunca se recuperaría de esta vergüenza. Sería un paria social para siempre. Yumi fue llevada en otra ambulancia, cubriéndose la cara de vergüenza. Su vida como la otra mujer sería igual de dura. Un año después el divorcio fue rápido. Kenji, desde la cárcel, firmó todo lo que le pedí para evitar que publicara más detalles humillantes sobre su vida privada. Heredé lo que quedaba de su imperio inmobiliario. Vendí los terrenos de Tokio. No podía vivir en esa ciudad de hormigón y mentiras. Me mudé a Kioto. Compré una casa tradicional con un jardín zen. Es tranquilo aquí. Mi pierna sanó, aunque a veces me duele cuando va a llover. Es un recordatorio constante. A veces, veo las noticias. Kenji fue condenado a 15 años. Pero su verdadero castigo no son las rejas. Es saber que tenía todo para ser feliz y seguro, y lo perdió por pura maldad. El búnker que construyó para salvarse se convirtió en su tumba social. Y yo, la mujer que dejó morir en el pasillo, soy la única que respira aire libre. Sobreviví al terremoto. Sobreviví a la traición. Y aprendí la lección más importante: la verdadera seguridad no está en paredes de acero o puertas blindadas. La verdadera seguridad es saber que puedes sobrevivir sola, incluso cuando el mundo se te cae encima. Soy Isabella. Y esta es mi segunda vida. Sayonara.